Muy buenas noches. El Congreso de la República, a través de la ley de Fast Track, aprobó anoche la ley de amnistía para las FARC. Para las FARC y para quienes hacen parte del conflicto, como los militares también. Nuestro invitado es el señor ministro del Interior, el doctor Juan Cristo. A ver, ministro, la ley, ¿de qué manera, primero, beneficia a las FARC y a partir de cuándo se aplica? Muy buenas noches, Yamit. Lo primero que hay que decir es que esta ley de amnistía, que es la primera ley que se tramita por la vía rápida, por el procedimiento legislativo especial, es esencial para garantizar la desmovilización y el desarme de las FARC en condiciones de seguridad jurídica. Pero esta ley tiene otro elemento importante que no ha sido mencionado en estos días y menos desde el día de ayer, y es que en su artículo primero, siguiendo la jurisprudencia, el fallo de la Corte Constitucional sobre la refrendación de los acuerdos de paz, en ese artículo primero, Yamit, reiteramos nuevamente la refrendación de los acuerdos por la vía del Congreso de la República, que es un tema importante que no ha sido mencionado. El artículo primero de la ley ratifica la refrendación del Congreso y en esta oportunidad esa refrendación, con 69 votos en el Senado y con 117 en la Cámara, el Congreso nuevamente, como lo hizo el 29 y el 30 de noviembre, pero siguiendo el fallo de la Corte, dice, declaramos que ya el acuerdo está refrendado y por ende comenzamos la implementación de los acuerdos. Implementación que tiene en primer lugar el tema de la ley de amnistía. ¿Qué significa la ley de amnistía? Significa, sin lugar a dudas, es un instrumento que tiene el Estado colombiano, valioso, que necesita unas mayorías calificadas por ser un instrumento tan excepcional del Estado, llámese Ejecutivo y Congreso, para perdonar delitos, para renunciar a investigar crímenes con el fin de conseguir la paz en el contexto de una justicia transicional, va a significar para los combatientes de las FARC, en primer lugar, para aquellos que cometieron delitos políticos o los delitos conexos tradicionales que conocemos, que tienen que ver... la rebelión y el conexo automático es porte ilegal de armas, utilización ilegal de insignias militares, interceptaciones de comunicaciones. Esos delitos conexos tradicionales tendrán lo que se llama en el proyecto una amnistía de jure para los integrantes de las FARC. Es decir, una amnistía automática que no tendrá, tendrá que ser decretada por el operador judicial, pero no tendrá que ir a la sala de amnistía e indulto de la JEP. Esos integrantes de las FARC, ¿cómo se implementará? Tendrán que ir a las zonas de ubicación temporal a donde se están movilizando hoy. Cuando estén concentrados en las zonas, las FARC tendrán que entregarle un listado al gobierno colombiano de los 5.600, 5.800 integrantes de las FARC que van a las zonas. El Estado verifica ese listado, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz hace una verificación del listado y con base en esa verificación del listado y viendo antecedentes penales, las investigaciones, las condenas, entonces ya con base en eso se produce por parte de los operadores judiciales, se decreta la amnistía. Algo muy importante, Yamit, esa amnistía solo se decretará, se producirá cuando se haya desmovilizado y desarmado la persona beneficiaria de la amnistía. La amnistía no se aplica sino después de que se desarme. Claro. Es decir, hasta marzo o abril. Hasta cuando termine el proceso que dura a partir de hoy 150 días, la primera etapa del desarme se hará al día de más 90, es decir, hacia finales del mes de febrero, comienzos del mes de marzo, se entrega el 30% del armamento, al día de más 120 el otro 30% y al día de más 150 a partir de hoy, estamos hablando de finales de abril, comienzos de mayo, el restante 40%. Allí terminará el proceso de desarme y desmovilización y obviamente ya a partir de hoy las FARC tienen las garantías jurídicas, la seguridad jurídica, saben a qué atenerse desde el punto de vista jurídico, quiénes van a ser beneficiarios de la amnistía
y quienes por haber cometido crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad o genocidio no son beneficiarios de la amnistía, tienen que ir a la JEP, comprometerse con las víctimas, reconocer la verdad para poder tener los beneficios de la pena alternativa establecida en la JEP, que es una restricción de la libertad entre 5 y 8 años. Pero entonces, ministro, la primera condición es que el Estado debe tener, yo no sabía que la tenía, la lista de todos los integrantes de la FARC, la lista, ¿no? Sí, claro. Es su nombre, su uno a identidad. uno, claro. ¿Eso lo tiene el Estado? No lo tiene el Estado hoy, lo tiene que recibir de las FARC cuando estén concentrados. Cuando la guerrilla de la FARC ingrese a las zonas, usted tendrá el listado, la identificación y con eso los antecedentes. Ahora, el Estado sí tiene hoy una información, hay que decirlo, la fuerza pública, de una parte importante, pero seguramente no la información precisa. Y allí precisamente con esa información se tiene que hacer el cruce también, Yamit, para evitar colados. No puede suceder lo que sucedió en procesos de paz anteriores, que para acceder a unos beneficios o incluso a la amnistía, se metan colados dentro de las listas de las FARC. Eso lo controlan las FARC. La lista la entregan las FARC, Por eso. pero el Estado se reserva la verificación de esa lista. Cruza la lista con la información que tiene el Estado. Para evitar, vuelvo y digo, que haya colados. Sí, ahora, pero eso no se aplica inmediatamente, sino hasta cuando estén totalmente desarmados. Allí en ese momento, es decir, cuando terminen los 180 días de la concentración, que hoy ya van 30. Ya van 30, dentro de 150 días los señores salen de las zonas y los que tienen amnistía de jure, esa amnistía automática, pues se van a los programas de reinserción del gobierno nacional, a las distintas actividades ya propias de la reincorporación a la vida civil de las FARC. Y los que tienen o delitos conexos ya más complicados como el del narcotráfico o crímenes de guerra salen de las zonas y tienen que ir a la JEP. ¿Cuándo se presenta el proyecto de creación de la Justicia Especial para la Paz? Ya se presentó, Yamit, se presentó hace 10 días por parte del gobierno. Está tramitado. Y ya se designaron ponentes, se presentó en la Comisión Primera de Cámara, hay ya unos ponentes designados, esperamos trabajar con esos ponentes ya la semana entrante para que cuando vuelva al Congreso de la República el 16 de enero, porque tenemos este periodo del procedimiento legislativo, el Congreso sesionará del 16 de enero al 15 de marzo, con este procedimiento legislativo especial y esperamos avanzar no solamente en el proyecto de la JEP, sino en muchas otras leyes y reformas constitucionales para la implementación de los acuerdos. Pero la prioridad, después de aprobada la ley de amnistía, es la creación de la Justicia Especial para la Paz y esperamos que el 16 de enero estemos comenzando la discusión de ese proyecto. En la Justicia Especial para la Paz o la Jurisdicción Especial para la Paz, hay una sala que se llama Sala de Indulto, ¿no es cierto? Sala de Amnistía e Indulto. ¿Para qué si ya se decretó la amnistía? Porque la amnistía esta se decreta para todos aquellos que han cometido rebelión, que han incurrido en la rebelión y en la conexidad tradicional que se ha reconocido en la jurisprudencia colombiana. Los delitos, vuelvo y digo, menos graves. Los delitos que tienen que ver necesariamente con esa rebelión. La sala de amnistía. La sala de amnistía e indultos, allá tendrán que ir los integrantes de las FARC que además del delito político hayan incurrido en delitos, por ejemplo, como el del narcotráfico. Y allí, caso por caso, el magistrado tendrá que ir la persona, contar la verdad, reconocer responsabilidad. Y allí hay unos criterios de conexidad que están señalados en la ley que el magistrado de esa sala tiene que aplicar para definir si ese delito, por ejemplo, el narcotráfico, que es el que más controversia ha generado, si ese delito tuvo que ver, es conexo con el de la rebelión o no. ¿Cuál es el criterio? Por ejemplo, el criterio de que el delito haya sido utilizado para facilitar, para ocultar o para financiar la rebelión. En el caso del narcotráfico, si se demuestra claramente que se cometió ese delito para financiar las actividades del grupo de las FARC y no para enriquecimiento personal, allí podrá eventualmente ser beneficio, tiene que cumplir otros requisitos, podrá ser beneficiario de la amnistía. Si queda claro que lo que se hizo fue enriquecerse personalmente con el delito del narcotráfico,
no es beneficiario de la amnistía y tendrá que ir a la otra sala de la JEP para acceder a las penas alternativas de 5 a 8 años. Pero entonces, ministro, eso es medio eterno, pues, porque decidir caso por caso qué guerrillero se enriqueció o cuál guerrillero utilizó el narcotráfico. Pero no es eterno, ¿en qué medida? En que la mayoría de la gente, Yamit, de las FARC podría estar incorporada dentro de esta amnistía de jure o dentro de los indultos. Los otros casos, pues obviamente es difícil dar una cifra hoy, pero se va a reducir mucho el número de miembros de las FARC que tengan que ir a la JEP con esta amnistía automática. Ahora, los voceros de las FARC, señor ministro, han dicho que la amnistía aprobada, no sé, por el Congreso de la República beneficiará a unos 15.000 guerrilleros. No tengo esa cifra, Yamit, y no sé la situación en la que se encuentra cada guerrillero. Las cifras que tenemos de la gente que va a ingresar a las zonas es de 5.600, 5.800 ¿Y dónde sacó Santiago guerrilleros. Hay lo que llaman los milicianos. Esa lista la tendrá que entregar también las FARC, los apoyos, las redes urbanas de las FARC. Allí no tenemos una lista, no tenemos un número calculado, pues me imagino que el abogado de las FARC tendrá alguna cifra de ellos, pero, él habló de 15.000. Pero no nos han entregado la lista. Y no necesariamente van a ser beneficiarios de la amnistía, depende de los crímenes que hayan cometido o de los crímenes por los cuales estén procesados o condenados. Recuerde también que hay un número, entiendo que de 3.000, 3.500 integrantes de las FARC que están hoy detenidos en las cárceles, además de los 5.600. ¿Que quedan en libertad? No necesariamente y no automáticamente. Los integrantes de las FARC que están hoy en las cárceles, depende de su situación, podrán salir con una libertad condicionada mientras acuden a la JEP una vez se cree. ¿Podrán salir ya? No, cuando se termine el proceso de dejación de armas. Pero si están detenidos, están desarmados. Allí va a haber una situación. Hay unos detenidos de las FARC que tendrán que ir en condiciones de privación de la libertad a las zonas veredales transitorias. Salen de las cárceles, pero van a las zonas. Esos son los detenidos de las FARC que no son amnistiables y que no han cumplido todavía 5 años de pena de cárcel. Tendrán que desplazarse a las zonas, estar en las zonas en unas condiciones de privación de la libertad mientras acuden a la JEP a reconocer responsabilidad. No, pero ahí no lo entendí, ministro. A ver. Es decir, todos los detenidos de la FARC hoy que están en las cárceles van a ser trasladados a las zonas de... Todos no. Hay unos, los que están condenados o procesados por delitos amnistiables, que podrán salir. Delitos políticos. Sí, y sus conexos, que podrán salir. Salir en libertad. En libertad, sí, en libertad. Más o menos se calcula cuántos. No tengo esa cifra, ministerio. Es que hay que hacer el listado caso por caso de cuál está en esa situación. ¿Y quienes han le puedo dar una cifra. ¿Y quienes han sido condenados por delitos? Y quienes han sido condenados por delitos... No políticos. Por delitos no políticos, por delitos atroces, por delitos de lesa humanidad, y que no han cumplido todavía los 5 años mínimos de reclusión, se trasladan a las zonas veredales transitorias en condiciones de privación de libertad y con un régimen penitenciario. Pero si es que estas zonas, ministro, no tienen duración indefinida. Es decir... Van allá, tiene toda la pregunta, van allá durante este tiempo y se quedan allá hasta que esté funcionando la JEP y ellos acuden a la JEP. Pero si ellos ya fueron condenados. Pues que siendo condenados acuden a la JEP. Y otra vez los vuelven a condenar. Claro, con la pena alternativa. Pueden estar condenados a 40 años, y les reducen a pero 5. Si reconocen responsabilidad, si contribuyen reparación a las víctimas, si cuentan la verdad, tendrán derecho a la pena de 5 a 8 años de restricción de la libertad. Y si ya la cumplieron, quedan en libertad. Exactamente, pero para eso tienen que ir a la JEP. ¿Y eso no es impunidad? Eso no es impunidad, eso es justicia transicional. Eso es equilibrar el valor de la justicia con el valor de la paz, y eso es, recuerde que la pena de 5 a 8 años, pues es una pena restrictiva
de la libertad, que va a quedar en la discusión de la JEP, que va a tener esa restricción de la libertad, el magistrado va a definir dónde tiene que cumplir la restricción de la libertad, dónde se debe domiciliar, qué clase de penas restaurativas y de reparación a las víctimas tiene que hacer, un horario de trabajo, un sistema de monitoreo de Naciones Unidas. Es un régimen que, si bien no es un régimen de privación de libertad, de cárcel, sí tiene unas restricciones a la libertad, quien tenga la pena alternativa de 5 a 8 años. Ahora, ministro, hablemos después de comerciales del otro lado, del campo de los militares. De los combatientes de nuestras fuerzas militares. ¿De qué manera la ley de amnistía beneficia a los militares? En un momento. La ley de amnistía, señor ministro, ¿de qué manera beneficia a los militares detenidos, condenados o investigados? De distintas maneras, Yamil. Lo primero que habría que decir de esto es que desde el primer día que comenzó el proceso de paz, el presidente Santos le dijo a los colombianos que los militares tendrían un tratamiento simétrico, diferenciado, pero simétrico, equitativo, en cuanto a los beneficios de las FARC los tuvieran también las fuerzas militares. Y eso se ha cumplido, y eso es fundamental para este proceso de paz si queremos cerrar el conflicto, si queremos cicatrizar las heridas. No nos podía pasar, usted recuerda, Yamil, lo que sucedía hace 20 años, que dolía mucho al pueblo colombiano, de que quienes se han levantado en armas contra el Estado colombiano pudieran reincorporarse, ejercer la política, ser elegidos. En ese momento fueron amnistiados porque podían serlo por crímenes incluso de guerra, por el tema, porque no había las limitaciones de la legislación internacional, y mientras tanto muchos de nuestros militares y de nuestros soldados y policías que defendieron la seguridad de los colombianos terminaban en las cárceles. Eso no va a pasar en este proceso, y eso es fundamental en esta clase de beneficios militares. Y se hizo además ese tratamiento diferencial a los militares, se hizo no en la mesa de negociaciones en La Habana, sino unilateralmente por parte del Estado colombiano. Obviamente de acuerdo al tratamiento que se le iba a dar a los miembros de las FARC. Nuestros militares van a quedar en la siguiente condición: se va a renunciar a la acción penal, al ejercicio de la acción penal por parte del Estado contra aquellos miembros de la fuerza pública y aquellos miembros de la Policía Nacional que no hayan cometido crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad ni genocidio. Para ellos se aplicará la renuncia a la acción penal. El Ministerio de Defensa entregará a la JEP, entregará la lista de esos militares que se encuentran detenidos hoy o procesados. El ministro de Defensa dio una cifra de 5.000, yo tampoco tengo la cifra concreta, habrá que empezar a revisar. ¿Detenidos por el conflicto? Por el conflicto armado, es la lista que acaba de dar, de los cuales saldrían libres entre 1.000 y 1.200 inmediatamente, de manera inmediata, que son aquellos que han cumplido ya una pena de más de 5 años. Podrían salir con una libertad que se llama una libertad transitoria, anticipada y condicionada. Es decir, salen en libertad, pero tienen que seguir cumpliendo unas obligaciones, no salir del país, presentarse a las autoridades, mientras empieza a operar la JEP también, porque ellos tienen que ir a la JEP. En este caso, en los detenidos, en los que no están detenidos y en los que se están adelantando investigaciones, que no son crímenes de guerra, se renuncia a la acción penal contra ellos y quedan... ¿Y cuántos son más o menos los que están siendo investigados en condena? No tengo esa cifra tampoco. Pero hay que empezar ahora a consolidar esas cifras porque... Pero digamos, hay militares que en este momento están siendo investigados por falsos positivos, pero no están condenados. Tiene que haber muchos militares en la fiscalía investigados por falsos positivos. ¿Y ellos? Pero los de los falsos positivos... No. No. Los falsos positivos podrán ingresar podrán ser objeto del tratamiento de la JEP, siempre y cuando sean falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales que se cometieron con ocasión del conflicto, durante el conflicto. Pues, no necesariamente todos. Hay casos administrativos, hay homicidio fuera de combate, recuerde usted
Eso lo tendrá que definir también caso por caso la Justicia Especial para la Paz. Ministro, y una cosa. Pero no serán amnistiables, esos tendrá que ir los responsables ante la Justicia Especial para la Paz y allí se definirá. Pero miren, ¿qué tipo de delitos han cometido los militares durante esos 50 años de guerra que no sean falsos positivos? No, muchísimos. Violación, interceptación ilegal de comunicaciones, lesiones personales, perfidia, que es un delito dentro de la legislación internacional, peculados por destinación oficial distinta. O sea, hay muchísimos delitos que califiquémoslos, todos los delitos son graves, pero son delitos menores que podrían estar, que frente a los cuales se puede ejercer la renuncia a la acción penal. A partir de hoy, todo. Pero eso es para amnistía, ojo. Lo cual no quiere decir que en el caso de esos homicidios o de las ejecuciones extrajudiciales sí puedan ir ante la JEP para buscar los beneficios de la justicia transicional y unas penas alternativas que serían también entre 5 y 8 años. Eso es a partir de hoy. Maestro, cualquier militar detenido hoy puede pedir su libertad si no cometió delitos de lesa humanidad. El Ministerio de Defensa presentará los listados y tiene que tener el trámite del Ministerio de Defensa para empezar. Eso será un proceso gradual, dependiendo de la gravedad de los delitos, de la presentación de los listados, a obtener la libertad. Ahora, ministro, la parte final de nuestro programa que usted conoce como es. Amnistía. Perdón, pero no olvido. Perdón. Necesario para la paz. FARC. Violencia antes, paz ahora. Militares. Defensores de la patria. Futuro. Un país sin FARC como movimiento armado a partir de mayo del 2017. Penalización. Necesaria para el equilibrio entre justicia y paz. Juan Cristo. Comprometido con la paz de todos los colombianos y que no haya una sola víctima más de este conflicto. Señor ministro, muchas gracias. Gracias a usted y a mí, feliz año y para todos los televidentes y los colombianos. Vamos a tener un año 2017, antes de terminar el primer semestre, con las FARC desmovilizadas y desarmadas. Eso será histórico para el país y creo que es un día que hemos estado esperando durante los últimos 52 años. Sí, con víctimas como su padre. Muchas gracias, Yami. ¿Qué pregunta quisiera usted que le formuláramos a los colombianos en este momento? ¿Qué pregunta le podemos formular hoy? Parte de lo que estábamos hablando ahora. Yo he tenido una duda incluso con el plebiscito. Aprovecho esta época de Navidad para hacer confesiones. Me gustaría preguntar si los colombianos estamos preparados para perdonar en aras de alcanzar la paz. Sí, a veces siente uno que nos falta cicatrizar todavía heridas. Discutimos estos incisos, estas leyes y si estamos preparados para... Buenísima pregunta, además, y esa es, ¿estamos preparados para perdonar? El resultado sondeo saldrá al final de la emisión. Ministro, feliz año, muchas gracias. Muchas gracias, Yami, a usted. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero CM.